Muy buenas tardes, mis queridos alumnos del Instituto Técnico Superior Industrial. Todos los estudiantes de octavo grado, bienvenidos. Hoy vamos a seguir viendo la historia con la profe Yolanda Osorio, Luzmila Cumplido y quien les habla, Ferley Uceda, porque vamos a desarrollar en nuestro camino en ciencias sociales todo lo que tiene que ver con América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso, vamos adelante. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los conflictos en diversos estados latinoamericanos no cesaron. Por un lado, las diferencias entre distintos proyectos políticos derivaron en confrontaciones internas. Adicionalmente, los intereses económicos y expansionistas de cada uno de los países hicieron que emergieran múltiples guerras internacionales. Ahora, también tenemos unos sistemas de gobierno. Vamos a incluir esto, que son las repúblicas y las monarquías. Luego de la independencia de América Latina, se establece como un sistema de gobierno la república, basada en el ejemplo de Estados Unidos y Francia con sus revoluciones. Sin embargo, hubo monarquías en Brasil desde 1807 a 1889. En Haití tenemos de 1804 a 1811 y en México desde 1822 hasta 1864. En México, el Congreso corona como emperador a Agustín Iturbide, quien en marzo de 1823 abdica por un levantamiento popular comandado por Antonio López de Santa Anna. En 1864 nace una nueva monarquía extranjera originada en 1861, cuando el presidente Benito Juárez suspende el pago de la deuda externa y México es invadido por las fuerzas francesas, españolas e inglesas, países acreedores. Los dos últimos países se retiran y el primero dejó un ejército de ocupación y a un príncipe traído de Europa, Maximiliano de Habsburgo, quien gobernó hasta 1867 y luego fue fusilado porque Benito Juárez expulsa a los franceses. Ahora vamos a hablar del gigante latinoamericano, Brasil. Este duró como monarquía hasta 1889. Recordemos que en 1806, una vez fracasado su intento de invasión a Gran Bretaña, Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, decretó el llamado bloqueo continental, que prohibía comerciar con productos británicos en todo el continente europeo. Pero Portugal, aliado tradicional de Inglaterra, se negó a acatar esta orden y continuó sus exportaciones e importaciones con los británicos. En respuesta a esta rebeldía, Napoleón decidió invadir Portugal, pero para poder transportar allí sus tropas terrestres necesitaba de la cooperación de España. Este fue el contexto en el cual, tras negociar prebendas para los españoles en contrapartida, se firmó en la ciudad francesa de Fontainebleau, el cual estipuló la invasión militar conjunta franco-española a Portugal, para lo que se permitía el paso de tropas francesas por el territorio español. En Haití, el gobierno francés había declarado la libertad de los esclavos, que luego sería anulada por Napoleón Bonaparte. El 1 de enero de 1804 se proclama la independencia de Haití por un levantamiento al mando de Jean Jacques, quien se hace nombrar emperador Jacques I. En 1811 fue sustituido por Henry Christopher como rey, mientras en el sur de Haití era gobernado por el presidente Alejandro Pétion, quien ayudaría a Bolívar en la independencia de Venezuela. Las dictaduras y la democracia. Las dictaduras. Hablamos de dictadores cuando sabemos que controlan los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, y restringen las libertades públicas. Tienen un partido único o permiten las agrupaciones partidistas en forma aparente, pero controladas desde el gobierno y con manipulaciones para meterse en el poder.
También alargan el periodo gubernamental por mucho tiempo. Las causales de las dictaduras son falta de madurez política del pueblo y de los políticos, la ambición del poder económico y político de los dictadores, aunado a la miseria en que se encuentran los pueblos, el analfabetismo, las guerras civiles entre los caudillos. Entre estas dictaduras podemos ver las progresistas o las despóticas. Las democracias. Cuando hablamos de democracias, entonces nos referimos a esta época, nuestra querida Colombia, a otros países latinoamericanos y del mundo. Pues la democracia es representativa y es la forma de gobierno que rige a los países americanos. La democracia permite al pueblo elegir a sus gobernantes universalmente, directa y secreta, con libertades plenas, régimen alternativos basados en los partidos políticos y el pleno derecho de la oposición a expresarse. Anteriormente podían ejercer el voto solo los que sabían leer, escribir, que tenían bienes y fortunas, y la elección no era directa. Estas oligarquías rigieron nuestros países en el siglo XIX y parte del siglo XX, siendo sustituidas por la democracia verdadera. Hablemos ahora de las guerras civiles e internacionales. Las guerras civiles han existido en América Latina y entre naciones del mismo continente. Han luchado liberales contra conservadores, centralistas contra federalistas, civilistas contra militaristas, clericales contra anticlericales y entre grupos que siguen a un caudillo. Las guerras internacionales han surgido por problemas limítrofes, cobro de deudas, reacción ante confederaciones de naciones, cuidado de posesiones coloniales o con el fin de evitar la intromisión de potencias extranjeras en el continente. Entre ellas vamos a recordar 5. Primero, Estados Unidos con México en 1833 y terminó en 1843. Segundo, Chile y Argentina contra la Confederación Perú-Bolivia. Esto sucedió en 1836 a 1839. Tercera, Chile contra Perú y Bolivia en 1879 a 1883, conocida como la Guerra del Pacífico. Cuarta, Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay. Los hechos ocurrieron de 1864 a 1870. Se conoció como la Guerra de la Triple Alianza. Quinta, Francia, España e Inglaterra contra México en 1861 a 1867. Bueno, llegamos a una parte muy importante. La independencia del virreinato de la Nueva Granada al surgimiento de la Gran Colombia. La independencia de la Nueva Granada fue el proceso que llevó al final del periodo del dominio del Imperio Español en nuestro actual territorio. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado entre 1810 a 1819 para emancipar los territorios que entonces comprendían el virreinato de la Nueva Granada. El proceso fue parte de las guerras de independencia hispanoamericanas, una serie de luchas surgidas en América, motivadas por las guerras de independencia de los Estados Unidos y Haití, así como la Revolución Francesa y la anterior insurrección de los comuneros. Los Estados Unidos querían la independencia de la dominación inglesa por razones económicas, políticas y sociales. La invasión francesa a España en 1808, como lo hemos venido apuntando hace varios temas, condujo a la crisis de la monarquía española. Con la abdicación de Fernando VII, la mayoría de los antiguos súbditos del rey Fernando no aceptaron el gobierno de José Bonaparte, quien era el hermano de Napoleón Bonaparte, quien fue nombrado para el cargo de rey de España por su hermano. El proceso para crear un gobierno estable tomó 2 años, mientras que los movimientos de la independencia comienzan con la proclamación de juntas de gobierno, luego agrupadas en bandos liderados por Antonio Nariño y Camilo Torres Tenorio. La primera fase del proceso se dio desde 1810 a 1815. Se caracterizó por diversos conflictos entre los defensores de la monarquía
y los independentistas. Mientras que en 1811 algunas provincias de la Nueva Granada se agruparon como un nuevo estado independiente, consistente en una confederación débil de aquellas provincias que habían proclamado juntas de gobierno en 1810. ¿Qué podemos hablar ahora de las juntas de gobierno a la independencia? Cuando se conformaron las juntas de gobierno a partir de 1808, los americanos no hablaban aún de independencia, sino de autonomía. De hecho, manifestaban su lealtad al rey Fernando VII y respaldaban su regreso al trono. La aceptación de la autoridad de la Junta Central también indica que las élites locales americanas no tenían en principio un fin de independencia. Sin embargo, poco a poco crecieron las inconformidades de la Junta Central y la idea de un gobierno independiente fue cobrando la fuerza que necesitaba. En algunos círculos intelectuales, las ideas políticas republicanas fueron tomando un impulso y se defendió el propósito de terminar la relación con la monarquía española. Luego, en 1814, Fernando VII regresa al trono e inicia un proceso de reorganización del imperio, mientras las juntas organizadas en la península fueron vistas como heroicas en defensa del rey. Las juntas americanas fueron tratadas como revoltosas frente a la monarquía. Así, la corona española decidió enviar expediciones militares para reprimir a los que se consideraban rebeldes, y los americanos, al tener que defenderse, terminaron involucrándose en las luchas por independizarse definitivamente de España. En 1816, las tropas de Fernando VII ganaron de nuevo el control del país, con lo cual instalan el llamado régimen del terror, liderado por Pablo Murillo. Durante esta nueva fase, varios grupos republicanos se mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los llanos, principalmente en el Casanare y en la Guayana venezolana. Ahora hablemos un poco de la campaña libertadora. A la expedición de Pablo Murillo siguió el nombramiento del virrey Juan Samano en 1818. Con él aumentaron los decomisos y las expropiaciones de los bienes para sostener a las tropas españolas, y se le intensificó la persecución de guerrillas que combatían a los españoles, especialmente al oriente del virreinato. Durante esta época, muchos republicanos se alzaron en armas para alcanzar la independencia definitiva. En el norte de Sudamérica, la campaña militar fue liderada nada más y nada menos que por el venezolano Simón Bolívar, considerado el libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Otros líderes de importancia fueron también el venezolano José Antonio Páez y el neogranadino Francisco de Paula Santander. Sus grupos de combatientes, conformados por mestizos, mulatos, afrodescendientes, indígenas, mujeres y extranjeros, entre ellos muchos británicos, buscaban expulsar a los españoles de sus territorios. Bueno, y hasta aquí un pequeño recorderis de la historia de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. Les invitamos a que hagan una consulta más allá sobre la organización del Estado, sobre las tensiones en la Gran Colombia, sobre la dictadura de Simón Bolívar y la disolución de la Gran Colombia. Muchachos, muy buenas tardes, bendiciones.